Amigos de la TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted esté entrando a visitarnos aquí en nuestro sitio holatv.com.mx, de México para el mundo. Hoy en este programa especial, ya que Hola TV en lo particular se está de gala, de fiesta, de manteles largos, ya que hace poco fue dado a conocer los resultados del torneo, del concurso, el certamen estatal de periodismo 2014, en el cual dos colaboradores, aparte grandes amigos de un servidor, resultaron pues agraciados con dos sendos premios. Tenemos por una parte a nuestro buen amigo Raimundo León Verde, quien es además corresponsal del periódico La Jornada, director general de la revista Ejecutivos en su versión impresa y en internet, periodista ya de muchos años, quien obtuvo una presea. Ahorita nos va a platicar un poquito de eso. Y bueno, pues ¿por qué no más a nuestro colaborador también, don Jesús Chávez Jiménez, licenciado en periodismo, una persona con una larga trayectoria, que nada más el año pasado, en 2012 más bien, tuvo un reconocimiento por parte del Congreso del Estado por su trayectoria periodística. Y bueno, hoy tuvo también el privilegio de ser homenajeado también con un premio en el certamen estatal de periodismo. Y bueno, vamos empezando a platicar. Raimundo, cuando hablamos de un certamen estatal de periodismo, yo creo que lo más importante sería, desde mi punto muy personal de vista, empezar a platicar un poquito sobre, bueno, primero, definir qué es periodismo, ¿no? Porque luego la gente se va con la finta, oye, periodista y chayote, ¿no? ¿Qué es para ti, desde tu punto de vista, con tu experiencia, el hacer periodismo, Raimundo? Pues mira, es una actividad que permite precisamente el poder transmitir la información a través de diversos medios de comunicación, entendiéndose como la radio, la televisión, la prensa, y ahora las nuevas tecnologías, las redes sociales, en fin. Y al final de cuentas, aquí lo importante, a veces siempre existe esa polémica entre por ejemplo, el concepto del reportero y el periodista, ¿no? O el comunicador, ¿no? Yo siempre he defendido que los reporteros, el periodista, un buen periodista tiene que ser reportero toda su vida, si no, no es periodista. Pero para poder alcanzar, digamos, ya esa, digamos, categoría, podríamos llamarle así en el argot del medio, pues tendríamos que comenzar a definir también que un buen reportero, si además es un buen articulista, si además sabe hacer una buena crónica, si además sabe hacer un buen reportaje, nota informativa, es decir, si, en la medida en que maneje un mayor número de géneros y lo haga bien, yo creo que en esa medida el periodista se va ganando esa categoría de... El reportero se va ganando esa categoría de periodista. De periodista. ¿No? Sí, porque a veces se confunde, ¿no? A veces se dice, no, es que periodista es el que escribe periódicamente. Y bueno, periódicamente puede escribir. Bueno, tipológicamente corresponde, pero bueno, no sí, te dice pero cosa, ¿no? un abogado puede escribir cada semana en un periódico, pero eso no lo hace periodista. Claro. Entonces tendríamos que definir esa posición, ¿no? Okay. Maestro, ¿cuál es su punto de vista? Mi punto de vista que periodismo es todo lo que encierra la actividad del hombre. Todo lo que gira alrededor del hombre, ese es periodismo. Es, y pirateándome una expresión de un periodista muy destacado internacionalmente, como fue el director del diario La República de Italia, decía que es un oficio cruel. Muy cruel. Y yo lo ratifico, es demasiado cruel. Se sufre, se vive. Pero maestro, antes de que continúe respondiéndole la pregunta, yo quisiera que hiciéramos un brindis. Claro que sí, cómo no. Los tres. Perfecto. Un brindis, Raimundo, un brindis por la libertad de expresión. Definitivamente sí, que en muchos países es un privilegio muy pocas veces conseguido. Me la ganó, me la quitó de la boca. Hay países en el mundo donde no se disfruta la libertad de expresión. Y yo, gracias a Dios, y lo digo frente a las cámaras de Hola TV, soy un ciudadano, parte de la generación, nací en el 58, asumía el poder ese hombre carismático como fue Adolfo López Mateos, pero de la niñez, la juventud, esta etapita que estoy viviendo, la más hermosa,
aunque muchas críticas Ujú. y nos dicen que somos viejos. Pero bueno, mejor, mira, más vale ser viejo sabio que de... Bueno, Así, y luego le agregan otros términos más despectivos. más despectivos, ¿verdad? claro. Pero he sido un disfrutador de la libertad de expresión. expresión. Concreto. Periodismo es todo lo que hace la gente. En cualquier momento, ahí está el periodismo, ese oficio que está dado a quienes, ahí sí quiero ser muy puntual, maestro, Claro. a los que tengamos en el corazón la vocación. Sin vocación no podemos ser periodistas. Ok, si pudiéramos pasarles algunos tips a la gente que nos ven o que quieren ejercer el periodismo, sobre todo los chavos, ¿no?, que están queriendo salir de las universidades, de las carreras de comunicación, de periodismo, etcétera. ¿Cuáles pudieran ser, Raimundo, los 5 puntos básicos para poder considerarse un buen periodista? No digamos ser periodista, ¿no? Un buen periodista. O sea, ¿cuáles son los 5 puntos que deberíamos de tomar en cuenta irremediablemente para poder ejercerlo bien? Pues ante todo y primero que nada, pues tener la vocación, como dice maestro Chávez, ¿no? Ya esa es una realidad, o sea, tener ya ese El espíritu, ¿no? espíritu de la información, de poder incluso detectar la noticia, que es una situación a veces que no a todos se nos da a veces, es difícil a veces encontrar la noticia donde aparentemente no la hay, y Ahí está, ¿no? hay un periodista que de repente dice, aquí está la nota informativa, y la saca, ¿no? Al final de cuentas, y a rato tiene trascendencia y demás. Esa es la vocación. La otra, obviamente, la preparación, que eso te lo da, ahora, afortunadamente, ya las universidades, aquí en el Baja California Sur, ya hay bastantes universidades que dan la carrera de comunicación. También, obviamente, tiene que existir esa parte, además de la preparación, de la ética. Es muy importante que en el periodismo podamos practicar esta parte del ser humano que nos indica qué es lo mejor o lo más conveniente, porque a veces confundimos el periodismo con cuestiones con el morbo. Y yo siento que el periodismo tiene una responsabilidad social, de tal manera que el periodista no solamente tiene que informar, sino también aportar. Es decir, yo creo que somos partícipes precisamente del poder generar una mejor cultura entre la población, entre la gente, entre los lectores. Y yo creo que a veces hay que pues hacer trabajos de calidad. No solamente es tomar la foto ahí de una persona que está descuartizada y hacemos morbo, y eso no es periodismo. Yo creo que el periodista es aquel que aporta algo, el que le piensa, el que da orientación precisamente a la sociedad para que seamos mejores como ciudadanos. Otra parte, pues obviamente la honestidad. Es fundamental que el periodista sea honesto, que el periodista tenga una vida clara, una vida sin cuestionamientos de carácter de corrupción y demás. Es importante para que los medios de comunicación tengan credibilidad. ¿No? Okay. Y obviamente que es fundamental, ¿no? El periodismo tiene una responsabilidad, lo decía eso en unos momentos, tiene responsabilidad social. O sea, decía, y me voy a copiar una frase por ahí de un cómic del Hombre Araña, ¿no? De que todo poder implica una responsabilidad, y el periodismo es un poder. El periodismo siempre está precisamente cerca de esas esferas que toman decisiones. Entonces, el poder estar cerca, o tener esa oportunidad de estar cerca de estos funcionarios, de estas personalidades, implica tener también una responsabilidad que es de manejar la nota también, de ¿no? cómo manejar la información. Claro. De tal manera que podamos, insisto, aportar y no solamente informar. Informar es importante, pero también es importante dar el punto de vista, ¿no? Jesús, de los 3 que estamos aquí presentes, creo que es el que más tiempo dígame viejo, no hay problema. No. Yo aguanto todo. Hablando del tiempo, tienes más tiempo ejerciendo esta profesión. Desde niño. Seguiría Raimundo, desde otro lado, niño. y al último yo, pero ¿qué has podido constatar en esos 30 años? O sea, ¿tiene validez lo que acaba de comentar Raimundo, esos 5 puntos básicos, y por qué? ¿Por qué? Porque sin esos puntos básicos que dice Raimundo, no habría periodismo. Es muy bonito el periodismo, el ejercer el periodismo. Yo lo sintetizo, lo que dice Raimundo, y estoy de acuerdo con él.
y los ordenaría de esta manera. Olfato. Un periodista que no huela la noticia no es periodista. Escapelas. Está periodista. Un periodista que no ve no es periodista. Un periodista que no tenga sentido común de las cosas no es periodista. Otro que rescato de la expresión de Raimundo, amor. Tenemos que darle a nuestra profesión amor. Amar al hombre, amar a la mujer, amar a los ancianitos. A mí me fascina hacer la entrevista, que fue el género que fue premiado. ¿Por qué? Porque es un diálogo donde se resume todo esto. Claro. Donde se resume, es un diálogo que emana algo mágico del diálogo del entrevistador, el entrevistado con el entrevistador. Es un duelo de inteligencias. Claro. El entrevistado a decir lo que él considera lo más importante y lo que quiere decir. Y uno lo que le interesa que Sí, diga. y usa trampas a veces. Claro, Entonces la no quiere, astucia claro. del entrevistador es sacar esas dudas. Hay un aspecto que yo le agregaría a lo que dice Raimundo, el sentido común de las cosas. No quiero decir autocensura, Claro. no quiero decirlo, porque yo fui parte, si bien he hablado de que fui ciudadano de la libertad de expresión, pero en algunos momentos negros de mi trayectoria fui censurado. Claro. Entonces, no debe uno de permitir que se dé la censura, pero tampoco puede uno ser irresponsable. Claro. Irresponsable. Y lo comento ante las cámaras, un hecho que no trascendió, un hecho inédito, cuando se dio el caso del avión del Baturi, Ajá. fuimos amenazados. Toda la plantilla, empezando con el director hasta el jefe de información, que era su servidor y amigo, se nos amenazó de muerte. Había una disyuntiva: seguir la amenaza, seguir. Los amenazadores dijeron, han vendido periódicos hasta que se han hartado de periódicos, pero ahora va nuestra respuesta: si siguen con esta nota, vamos a matar, así en la cadenita, director, jefe de redacción, jefe de información, y nos vamos a pasar con sus familiares. Sabemos dónde estudia la SEP. Entonces hay un hecho fortuito que se da ahí. Entonces tú tienes que reaccionar ante las circunstancias. O le sigues O le paras. o te mueres. Ahí yo le entraría al sentido común de las cosas. A veces llegan a nuestras manos. Raimundo es un periodista, lo reconozco aquí públicamente, periodista que investiga. Claro. Y te llegan cosas que tú dices, ¿Y ahora qué hago con esto, no? ¿las hago públicas O no. o no? Entonces tú haces el esquema del sentido común. ¿Le hago bien a la sociedad? ¿Me hago bien a mí? ¿O le hago bien al medio? Claro. ¿Será ¿Verdad? que a veces la nota podrá ser muy buena, pero hace más daño diciéndola que no diciéndola? Sí. O sea, tenemos que tener nuestras reservas, ¿no? Claro. Hay cosas No, y valen todos los seres humanos, ¿no? que no sirven a la sociedad, pues. Claro. Hay que decir, y no sirven a la empresa que trabaja. Claro. Me decía ayer un director de un medio, me decía, yo tuve en la disyuntiva de sacar cosas que trascendían, pero antes me hacía yo la pregunta, ¿servirá al Estado esto? ¿Servirá a la sociedad? ¿Me servirá a mi empresa? Claro. ¿Cuántos periódicos voy a vender con esta nota? ¿Y durante cuánto? Sí, así ¿Cuántos anunciantes voy a perder? Exacto. Entonces ya es un balance. Ahí empezó uno a saber hasta dónde, ¿no? Ok. Bueno, Raimundo, tengo entendido que tú también, del premio que ganaste es para artículo de fondo. Artículo de fondo. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, mira, es un artículo que elaboré a partir de una serie de entrevistas que realicé en un evento que se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que tiene que ver con el panorama de la ciencia en México. Y es una visión muy optimista en la que dan tres personajes, tres figuras de la ciencia
o responsables de la ciencia, uno de ellos de la Organización de Estados Americanos, otro el doctor Sergio Hernández, ahora ya exdirector del Centro de Investigación Biológica del Noroeste, y ahora Muy flamante bien. director adjunto de los centros, de los Muy 27 bien. centros de investigación del CONACYT, y también el responsable de los centros de transferencia tecnológica. Entonces, a partir de esas entrevistas, de ese conglomerado de información que pude obtener, pues elaboré el artículo, ¿no? Dando una visión optimista precisamente de cómo se está desarrollando la ciencia en el país y de que los mexicanos podemos, ¿no? No solamente los coreanos, no solamente los japoneses o los No, pues, hindúes, bueno, con el fútbol, imagínate. sino que también los mexicanos podemos meter goles en la ciencia. Entonces, Claro. la cancha está abierta. Afortunadamente el gobierno federal pues se ha dado cuenta de la importancia de este segmento de desarrollo del país, de crecimiento del país, y de un 0.4% del Producto Interno Bruto, pues en este sexenio la visión o el panorama es de que se alcanza hasta el 1% del Producto Interno Bruto, es decir, más del 50%, lo cual habla del interés que tiene el presidente de la República precisamente para Por el tema de la ciencia, ¿no? Impulsar la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología, además de una serie de modificaciones que se hicieron a la Ley de Ciencia y Tecnología en el país, que ahora ya permiten que los centros de investigación puedan sacar al mercado todos esos productos que a veces estaban archivados ahí en los laboratorios y que hoy ya pueden escalar hacia proyectos de gran envergadura y que ya podemos en un momento dado observar hasta en unos años más en el mercado, ¿no? A veces decimos, mira, es que este celular lo hicieron en Japón. El día de mañana vamos a poder ver celulares hechos por mexicanos con muy buena calidad, con muy buena tecnología, y esa visión fue la que me llamó la atención para elaborar este artículo, y afortunadamente pues tuvo la calificación positiva de parte del jurado. Claro. Jesús Chávez, tú tienes un premio también importante en este certamen de premios. Platícanos un poco sobre esto. Pues con gusto, Salvador. El premio sobre entrevista fue sobre una vida interesante, útil, referente a don Rubén Ornelas Covarrubias. Don Rubén Ornelas Covarrubias es a la par de muchos personajes que han pasado por Baja California Sur, como don Carlos Morgan, Javier Benítez Casasola, don Francisco Quín. Sin embargo, la trayectoria de don Rubén, grande, valiosa, no ha sido reconocida. Entonces, él está muy ligado a mi vida, porque de los 12 años que tenía, me acerqué con él y me dio la oportunidad de ser voceador y corresponsal además en Ciudad de Insurgentes. Antes era Villa Insurgentes. Entonces él me dio oportunidad, me abrió las puertas del Subcaliforniano, era el medio que vendía yo como voceador, pero me dio la oportunidad de empezar mis pininos periodísticos. Entonces me empezó a forjar poco a poquito. No me dio el gran cariño que a lo mejor yo ocupaba en ese momento porque me desahijé de la familia, pero me habló con la verdad, la realidad, a qué se enfrenta el hombre en la vida. Y a lo que se enfrenta es la necesidad de trabajar, de sobrevivir, de vender, de aportar, de comunicar. Me dio los primeros pasos de periodismo, lo valoro, y en agradecimiento he estado pendiente de él en toda su vida, sé dónde se desempeña, dónde trabajó y todo eso, y una amistad perenne. Entonces dije, voy a entrevistarlo, y lo voy a entrevistar para el certamen de periodismo. No oculto a mis lectores, no oculto a la TV, que esa entrevista la hice para el certamen, porque creo y estoy cierto de eso, de que es una manera de trascender este nombre que está olvidado injustamente, como es don Rubén. Y con este premio ya se dio a conocer, claro. Ya gente ya sabe y recuerda lo que ha sido don Rubén Ornelas Covarrubias. Fue un premio que me halagó, me estimuló y además me ayudó, claro. ¿me entiendes? En lo personal.
hablando de ayuda, hay un tema que muy poca gente, pues no les gusta tocar muchos en el gremio, ¿no? Porque luego hay mucho celo, ¿no? A lo mejor hay mucho ego metido que se requiere a lo mejor para ejercer esta profesión, ¿no? Esa pasión, pero a veces desmerece mucho por esas envidias o esos egos de quién es mejor que quién, que bueno, este tipo de certámenes pone los puntos sobre las IES por gente que sí sabe del medio y que bueno, decide quién o cuál merece un premio, no porque los demás sean malos, sino que fue más bueno que los otros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, cuando veo a veces las redes o leo las notas, me queda, o los comentarios de la gente, donde muchos, o una gran mayoría, a lo mejor estaré mal, para que me corrijan ustedes, en que la percepción de la gente sobre los periodistas no siempre es muy buena. O sea, pudiera pensarse que la gente pretende que ejercer el periodismo, pues es un acto como de buena fe, ¿no? Y que no tenemos la necesidad de comer, ¿verdad? Nos llaman chayoteros, nos insultan, a veces nos faltan el respeto. Habla en general, ¿no? Aquí, ¿cuál sería? O sea, ¿a qué se debe eso, Jesús? Se debe a que desconocen nuestro oficio. Nuestro oficio es uno de los más hermosos del mundo. El de comunicar, de trascender, de decir lo que hace el hombre, ¿no? Y es una carrera muy injusta porque no nos reconocen, pero no estamos tampoco para que nos reconozcan. Claro. O sea, hay que poner los pies en el suelo. Estamos para ejercer el periodismo, pero no te extrañe lo que diga la gente, lo que dicen también nuestros propios colegas. Claro que se les hace una pregunta, ¿no? ¿Nos reconocemos entre nosotros? Somos el único oficio donde perros sí comen perro y comemos bien. Y bien. Entonces destrozamos honras y virtudes periodísticas. Y la verdad que es injusto. Debemos de solidarizarnos, debemos de ser mejores. La sociedad se expresa mal de nosotros, hay que reconocerlo. Claro. Que nos dice que somos unos hijos de la tostada, chayoteros, para decirlo, corruptos y todo eso, que creen que estamos multimillonarios, y no, pues, no, también, amigos televidentes, también debemos a Coppel, nos despiertan los cobradores, vamos retrasaditos. Pagamos impuestos, con los pagos de los impuestos. Porque no nos pagan a tiempo. Liverpool nos llama y nos dice que paguemos, que no nos hagamos conchas. Que ya no es parte de nuestra vida. Que paguemos. O sea, somos seres humanos comunes, no corrientes. Somos preparados porque nos preparamos para ejercer esta hermosa profesión. Claro. ¿Tú qué opinas, Raimundo? Sí, mira, finalmente el periodismo es una profesión hermosa, que nos permite precisamente el poder informar, el poder estar cerca de las noticias, es decir, de aquellos hechos trascendentes, aquellos hechos que llaman la atención, que tienen impacto público. Y definitivamente, pues cuando se menciona que el periodista es un vividor, que el periodista es un corrupto, pues... ¿Hay periodistas así? Por algo debe ser, ¿no? No, tal como periodista no. Se dice el término, el periodista evidentemente no puede tener esas características mencionadas hace unos momentos. ¿Cuáles serán las características del verdadero periodista? Quien haga ese tipo o practique ese tipo de vicios, pues evidentemente no merece el título de periodista. Okay. Sin embargo, también hay que ser muy francos y también muy contundentes en el hecho de decir que el periodista, como cualquier trabajador asalariado o como cualquier empresario, porque también hay periodistas que pueden tener su medio de comunicación, cuesta este negocio, ¿no? Pues tienen derecho a una retribución, y para eso existen los presupuestos gubernamentales, para eso existen partidas de parte de las empresas, ¿no? de las empresas, que específicamente designan cantidades de dinero para su publicidad, ¿no? determinadas para poder publicitarse y vender sus productos. O sea, esto no es gratuito, y eso es parte del negocio de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación también, hay que decirlo, pues tienen innumerables gastos, mantener una plantilla
trabajadores, gente, vehículos, gasolina, equipo, luz, gasolina, etc. Y eso, pues evidentemente, pues, tiene que salir de algún lado, ¿no? de ingresos que además hay que ser contundentes, son lícitos. Es decir, en el caso de los gobiernos, a veces se critica, es que gasta tanta cantidad de dinero. Bueno, los gobiernos someten precisamente al escrutinio de los diputados ciertas cantidades de dinero para poder publicitar su obra pública, claro, que la gente conozca qué es lo que está haciendo el gobierno, o los gobiernos, ya sea estatal, federal o municipal, y pasa por manos de esta decisión de los diputados, en el caso de los ayuntamientos, de los regidores. Es decir, no es un dinero que saquen del bolsillo los funcionarios, ni mucho menos, es un dinero público, es un dinero presupuestado, y eso es perfectamente lícito, porque además los contratos de publicidad son lícitos, los periodistas también pagamos, por supuesto, impuestos, y vaya que claro, estamos como persona física la mayoría. Al escrutinio precisamente de las autoridades fiscales. Entonces no hay ahí ninguna situación anómala, ni mucho menos, y es válido precisamente que exista esos contratos de publicidad, y que no tiene nada que ver con ese concepto del chayote, es decir, el recibir el dinero no lícito o por abajo del agua para golpear a alguien, para omitir la información. ¿Que ese es un chayote? Esa es otra cosa, ¿no? Y yo creo, vuelvo a lo mismo, ser un buen periodista, pues obviamente no está sujeto a eso. Sí puede, definitivamente, ofrecer servicios, pero ofrecer espacios para poder obtener una retribución a cambio de ese trabajo. Claro. Hablando de gobierno, Jesús, tú que tienes más antigüedad en esta profesión, has visto pasar muchos gobiernos al frente de un medio o dentro de un medio de comunicación. La gente, bueno, ya vemos que a veces no lo entiende muy bien. ¿Los gobiernos entienden nuestra profesión? ¿La valoran como tal? Varía. He sido protagonista de los gobiernos desde el ingeniero Félix Aramón Cot, después del licenciado Mendoza, de don Alberto Alvarado Aramburu, y todos han tenido su estilo, han tenido su estilo. El ingeniero Aramón Cota, muy respetuoso de los medios, muy coloquial, era un hombre muy sensible a lo que pasaba en torno a la comunicación. Esta relación se detonó en un grado superlativo con el licenciado Mendoza Aramburu. El licenciado Mendoza Aramburu hizo un gobierno de giras de trabajo constantes. Lo digo porque los acompañantes de él, en mayor número, no eran sus colaboradores, éramos los periodistas. Claro. Éramos dos camionetas dos Suburban en que iban todos los medios acreditados, que había más medios antes que ahora. Así es. Entonces, había una relación cordial, era un hombre que manejaba muy bien los medios de comunicación. Llega don Alberto, un hombre también muy respetuoso, mano firme en el mandato, con los medios también muy buena relación, pero muy diferente al licenciado Mendoza. Era muy diferente. No lo digo malo, ¿verdad? Era diferente, claro. más protocolario, tenía sus amigos y a todos nos dispensaba una gran amistad. Llega don Víctor Lisiaga y fue un mandato que tuvieron los medios una parte importante por los conflictos que atravesó él, pero sobre todo algo, él conocía de medios. Él había sido director de prensa del ingeniero Aramón Cota en un periodo de su mandato. Claro. Entonces él manejaba, yo fui colaborador de él, lo digo con eso. Entonces el licenciado Lisiaga no necesitaba ordenar, uno tenía que adivinarle cómo pensaba un gobernante que sabía de medios, había que estar al ritmo. Claro. Viene el licenciado Guillermo Mercado, nombró a Jesús Flores y a Mario Zamora, buenos muchachos, con buena relación. Después viene el periodo del PRD, no me consta, porque no tuvo ninguna relación, pero tengo referencias de los que sí trabajaron con el licenciado Leonel, que los trató bien. Donde sí se disparó
A lo contrario fue con el ingeniero Narciso, que llegó a cerrarnos los espacios, a los espacios a los que nosotros nos desenvolvemos. No estoy hablando del dinero, no estoy hablando de, como se dice vergonzosamente, el chayote, no, de nuestros espacios para trabajar. Entonces, ahí hubo muchos altibajos. Se retoma el buen trato y de respeto con Marcos Covarrubias, un hombre que, apoyado por Salvador Salgado, ha hecho de la comunicación social una política de Estado. ¿Qué es esto? Acceso, respeto y ejercicio del gasto que hay por parte del Congreso. Claro. Eso es. Entonces, ha habido muy buen manejo, es lo que yo puedo decir. Apertura. Te voy a poner un caso de hoy. Hoy se le cuestionó sobre lo que es un tema nacional, local, regional, sobre algunos actos de corrupción por parte de sus familiares. El gobernador contestó de una manera puntual, respetuosa, dijo: investiguen, ahí están las cosas para que las investiguen. Que eso es bueno. Otro gobernador se cierra y se cierra o te manda a perseguir. A mí me tocó vivir. Gracias porque me dices viejo en esta profesión. Después vamos a ajustar algunas cosas. Sí, claro. Viví momentos difíciles, Salvador. Sí, me comentaron. Una vez en la sala de gobernadores, el secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, le pegó un manotazo a mi grabadora. Rodó la grabadora y me suprimió la pregunta. Y nadie me defendió. Nadie me defendió. Entonces, han cambiado las cosas ahora. Y yo me inclino que debe ser la relación de los medios de respeto y transparencia. Si te voy a pagar por una plana, te la voy a pagar, me la vas a facturar. Y la vas a publicar, además. Y se va a publicar, además. Claro. Te voy a dar un convenio publicitario para que tú narres lo que yo hago, y la gente sepa, adicional a la información que tú me vas a proporcionar como medio. Claro. Sí, hay que decir nada más también, Salvador, que además esa es una exigencia de la misma sociedad, ¿no? Siempre quiere estar informada. De la transparencia, de que los gobernantes informen a los ciudadanos qué es lo que están haciendo con los recursos públicos. Y el periodismo es precisamente ese vehículo a través del cual pues tienen los gobernantes o incluso los funcionarios privados de las empresas para poder dar a conocer lo que están realizando, ¿no? Y que se eviten esas suspicacias. Además también, por otro lado, el periodismo es ese acicate en algunos casos precisamente para que las cosas se lleven a cabo de la manera como la prometen y comprometen los funcionarios, ¿no? Entonces es importante también decir que el hecho de que se contraten espacios de publicidad no condiciona a los medios de comunicación a que haga el periódico o la radio o la televisión o ahora los blogs lo que dice el gobernante del turno. No, existen líneas editoriales precisas. Es decir, todos los medios de comunicación deberían o deben tener una línea editorial muy precisa que privilegie sobre todo la credibilidad, la verdad de las cosas sobre cualquier otra situación, precisamente para que la ciudadanía tenga confianza en esos medios de comunicación, y eso al mismo tiempo le sirve al gobernante, porque un medio creíble pues obviamente es más confiable para la ciudadanía y para el propio gobernante. Porque se puede ver si está bien o está mal el mismo, ¿no? La verdad. Entonces, sí, establecer que existe en esa parte de la imparcialidad y los equilibrios que deben tener los medios de comunicación en cuanto a la verdad de los hechos, es decir, dar las distintas versiones sobre una determinada situación para que precisamente sea el lector el que se forme una opinión al respecto, ¿no? Claro. Y es importante el otro aspecto que decíamos de la publicidad, pues no precisamente tiene que estar condicionando el quehacer diario de los medios de comunicación. Es una parte importante para que los medios subsistan, pero no tiene por qué condicionar precisamente el que pueda existir un medio de comunicación. Lamentablemente en el país hubo una etapa negra, platicamos hace unos momentos, el caso del expresidente Luis Echeverría, cuando pues ahí metió las manos desapareció un diario, en un diario tan importante como Excelsior, que a partir de ahí pues cambió su fisonomía y bueno, de ser uno de los mejores periódicos de América Latina,
pues le ha costado muchísimo trabajo el poder subsistir. Ya bueno, ahora ya incluso ya dejó de ser cooperativa, ahora ya incluso propiedad de un empresario. Claro, dos preguntas que sí. me gustaría que me pudieran contestar. La primera, Jesús, en todo este tiempo que has ejercido el periodismo, ¿cuál ha sido la peor y la mejor experiencia para ti? ¿Qué preguntas en una entrevista? Y van dos, Salvador. La mejor experiencia como periodista fue la entrevista que le hice a Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz. Una entrevista que la hice, todavía no cumplía yo 18 años. Estaba delgadito, con una melena así media coquetona, casi, sí. No casado todavía, estaba a punto de casar. Se cruza la línea de un teléfono público donde yo estaba hablando para saludar a un amigo. Se cruza la línea, hablaban dos personas de que estaba por llegar Robert Kennedy a La Paz, que estaba a punto de llegar y que se estaban haciendo los preparativos. Entonces yo paré oreja, dije, algo está pasando. Traía 150 pesos en la bolsa de que me habían pagado. Era reportero yo de La Extra, que era periódico vespertino. Entonces, sin pensarlo, me subí a un taxi. Me subí a un taxi al aeropuerto, vamos. Llegué, gasté mis primeros 50 y me quedaron 100 pesos en la bolsa. Llegué, vi todo un acordonamiento de soldados en la plataforma. Entonces olí la noticia, ¿sabes? Entonces llegué sin fotógrafo y craso error de ir sin fotógrafo, porque dicen que nota sin foto no es nota. No es nota, claro. Pero el destino me ayudó, porque ahí estaba Alfredo Fernández Zapatito, cubriendo aeropuerto para otro periódico. Entonces me acerqué con él, saqué los 100 pesos, te contrato por menos de una hora, y aceptó. Le dije, tómame fotos desde que yo te haga la señal. De ahí me las empieza a tomar, pase lo que pase. Entonces salimos de la sala donde estaba él y cruzamos donde estaban los soldados, y el primer golpe me lo dieron a mí. O sea, no se podía. Entonces me pegaron, me aventaron, caí en el piso, estaba muy caliente, eso sí me acuerdo, pero vi un resquicio entre los pies de los soldados y por ahí me metí. Salí corriendo. Entonces ya cuando ya vieron los soldados que iba corriendo, ya no me persiguieron. Y Alfredo atrás de mí tomándome fotos. Entonces yo llego, estaba un templetito, estaba el licenciado Ortega, Raúl Antonio Ortega, representando al gobernador Ángel César, era director de gobierno. Estaba la señorita Laila Dib, que era secretaria de Comunicación Social. Estaba otra persona, y llegué y se abre la escotilla del jet, de un jet, y no era Kennedy, era Henry Kissinger. Entonces cuando me vieron los funcionarios de gobierno y el intérprete, pues que yo desentonado en el cuadro ahí, como que no encajabas. Entonces bajó Kissinger acompañado de su esposa Elisabetta, se llama como la mía, o sea, ahí tenemos algo parecido, con un montón de libros, periódicos, y los ojillos de Kissinger me miraban y me miraban, porque él entendía la presencia de Ortega como representante del gobernador, de la intérprete, pero no de alguien extra al cuadro. El protocolo, pues. Entonces me miraba y me miraba. Entonces yo me le fui acercando. Entonces le empecé a hablar en español. Entonces él hizo que no entendía español. Entonces le dije yo a Laila, pues ayúdame, ya estoy aquí. Entonces ya se hizo una entrevista que le dio vuelta al mundo, porque éramos periódico vespertino y teníamos convenio con la televisora local de don Pancho Quín. Entonces don Pancho Quín mandó la entrevista a 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Entonces ya para la 1 de la tarde, ya con el periódico ya no era
Algo local. fulano de tal, era Jesús Chávez. Pero más que Jesús Chávez, era el que entrevistó a Henry Kissinger. No, ¿cómo no? Esa Fue es la la mejor entrevista, que me la voy a llevar al viaje sin retorno. La más difícil es la que le hice a Atahualpa Yupanqui, un hombre universal. Lo entrevisté, desde que lo vi me dijo, no hablo con periodistas. No hablo con periodistas. Señor, pero no hablo con periodistas. Él estaba desayunando ahí en el restaurante del Hotel Perla, y yo parado, llevaba una grabadora camuflajeada con un periódico. Yo trabajaba en el Subcalifornia. Yo le dije, señor, pero si no te callas, voy a llamar a seguridad para que te desalojen. Yo estoy tomando mis alimentos. Señor, ya terminó. Eso no te importa a ti. Yo no te voy a dar la entrevista. Y retírate, por favor. Yo no me retiré. Le dije, y volvía yo a la carga. Señor, necesito la entrevista. No te voy a dar la entrevista. Al tercer intento me dijo, bien, una sola entrevista, una sola pregunta. Una sola pregunta ya. Una nada más. Y saco la grabadora, me acuerdo, y se asustó porque era una grabadora Sí, de la grandota. nada estética, ¿no? Odio a los periodistas. Digo, cuando me acuerdo que le pregunté, ¿usted es una persona conocedora de la música, de las letras, de los grandes compositores? ¿Qué significa para usted Ponce? Entonces los ojitos de Atahualpa, así, un hombre impresionante, y se suelta hablando, sin dar pausa y todo. Entonces lo que yo hice, usé un truco que para mí era válido. Fui partidizando las expresiones de él. En un momento lo interrumpí y le aventé la segunda pregunta. Me la contestó y la tercera. O sea, le logré arrancar. De 1 a 3. Una excelente entrevista que se publicó en un suplemento cultural del Subcaliforniano. Perfecto. Entonces, esas dos fueron mis grandes experiencias. Raimundo. Pues mira, yo tengo la oportunidad de entrevistar, pues porque esta profesión te da esa posibilidad a muchos políticos relevantes en la vida nacional. Pues obviamente durante varias ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con Andrés Manuel López Obrador, 2 veces candidato a la presidencia de la República, de estar muy cerca de él, incluso en alguna de sus giras, precisamente en la última participación como candidato a la presidencia. Y pues obviamente yo, siendo corresponsal de la jornada, pues ahora sí que llevamos mano casi con Andrés Manuel en ese sentido, ¿no? Porque pues la jornada es un periódico de izquierda que le da seguimiento puntual a este tipo de personajes. Pero más que la más importante, yo diría una de las más anecdóticas, fue una entrevista que logré hacer con Porfirio Muñoz Ledo, en su etapa de gloria, ¿no? de gloria de este personaje de la política mexicana, muy lúcido, muy preparado, pero igualmente pues ahí con un detalle con el asunto de etílico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un día me lo encontré en el Hotel Perla, y pues me mandaron del periódico. En un tiempo estaba trabajando en el Peninsular y me dijeron, voy a entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo. Y de repente, pues obviamente me lo encuentro en el elevador. Oiga, señor, a usted lo ando buscando precisamente, necesito hacer una entrevista. Y me dice, vamos a ir voy precisamente aquí al bar, en ese Pelícanos, se llamaba este bar muy famoso, muy tradicional para los paseños. Y me dice, bueno, siéntate, vamos a platicar de una vez. Pero en el transcurso de la entrevista. De la entrevista, no, antes de la entrevista, más bien en el previo, cuando me pregunta, más bien el entrevistado ya era yo, me pregunta, oye, este muchacho
Antonio Manrique, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Qué es candidato del PRI? Antonio Manrique, sí, Antonio, ¿cómo lo ves? ¿Crees que nos vaya, crees que sea un buen candidato? Oiga, espérame tantito. Me estaba entrevistando. Sí, me estaba entrevistando, Muñoz Ledo, o sea, enterándose de quién era Antonio Manrique, ¿no? Claro. No, pues era un tipo muy lucido, de ¿no? izquierda, en serio, pues, estaba apoyando obviamente a Leonel Cuatamontaño. Total que llegamos al Pelícano y antes de iniciar la plática, pues me dijo, a ver, yo pues presto ya para ejercer el oficio. Ejercer el oficio, la entrevista y todo, saco mi cuaderno, mi grabadora, la prensa. A ver, yo no te voy a dar ninguna entrevista a ti si no te pones a mano. ¿Cómo que se pone? Sí. A ver, por favor, señorita, yo quiero un coñac doble y el compañero quiere algo igual. Bueno, pues si esa es la condición de hacer la entrevista, pues sí, ahora sí, ya pidió las bebidas y comenzamos ya la entrevista y ahí comenzamos precisamente a partir de eso pues una buena relación, porque después esa plática, esa entrevista se convirtió en otra cosa. Claro. Y después terminamos hablando de política subcaliforniana, de política nacional, y después llegaron otros compañeros. Muy buena. Se puso buenísimo. Muy buena. Esa plática, ¿no? Y yo creo que una de las entrevistas también importantes pues fue una que le llegué a hacer a Pablo Milanés en una de las fiestas de Fundación de la Paz, pues por la representatividad que tiene, ¿no? Y una con la que me quedé ganas de hacer, porque andaba, porque de repente pues, son estas figuras íconos que pues jalan mucha gente. A su comandante Marcos, cuando estuvo precisamente en su gira, ¿no? En su gira ¿Por aquí por Baja California Sur? Sí, estuvo en el Centenario y bueno, pues ahí la verdad es que tuvimos la idea de entrevistarlo, pero la verdad es que ya la gente o sus seguidores no nos permitieron el acceso, y fue una de las, digamos que las entrevistas frustradas. Y otras tantas, claro, anécdotas que podríamos aquí pasarnos un buen rato comentándolas, entre otras una con Vicente Fox, ¿no? Que antes de que fuera presidente de la República, como candidato del PAN, pues no le encontró, o sea, más bien, él se subió al camión donde estaban los reporteros, ahí comenzamos a platicar y prácticamente él, con toda la seguridad del mundo, diciendo que pues iba a ser el presidente de la República. Y lo fue. Algo que nosotros y lo fue. dudábamos, y que sin embargo meses después nos encontramos con que efectivamente había hecho válido su pronóstico. Claro. Entonces, podríamos hablar, no sé, días enteros, porque es un oficio que a los tres nos apasiona, por eso estamos en esto. Más que nada, la idea es pues agradecerles a ustedes, festejarlos, porque Parola TV, que es un proyecto que nació ya hace casi 4 años, el 4 de octubre cumplimos nuestro 4 aniversario, si Dios lo permite, y ustedes nos siguen acompañando en este viaje venturoso que se llama Hola TV, y que fue creado precisamente para darle voz a gente como ustedes, a tantos colaboradores, que bueno, nombrarlos sería caer en una omisión, y no me gustaría, porque ustedes los conocen, los ven todos los días participando en este proyecto en Hola TV, y para mí es un gran honor por contar con ustedes, agradecerles de antemano su participación y sobre todo el aporte, ¿no?, hacia esta gente que nos ve, ¿no? Sí, Salvador, yo sí quisiera, antes de que nos corras, quiero felicitarte, Salvador. La verdad que emociona y nos lleva a la reflexión un acto de fe que acabas de hacer con nosotros, con Ray y con tu servidor y amigo. Es bonito, mientras que en otros espacios se disputan cosas, tú estás disputando y promoviendo el juego de las ideas. Pues eso es muy importante. Esa es la idea precisamente. Eso te lo valoro, valoro a los televidentes de Hola TV que no nos han dejado solos, y con júbilo nos preparamos para este aniversario. Pero lo que yo le estoy agradeciendo a Salvador me nace del corazón, porque el ejercicio de la comunicación, del periodismo, debe de dignificarse, y los esfuerzos que ha hecho Salvador en la barra de programación de Hola TV es importante. Si ustedes analizan, hay cultura, temas de psicología, temas de historia,
que yo he dicho que la historia es la madre de la vida. No podemos desprendernos de esa actividad. Y tú lo has hecho con buen tino, Salvador. Gracias. Y más esta tarde tan bonita que nos Tan has agradable, regalado, además, aquí. fresca. Con el gusto y el honor Estamos de- botaneando, tomando un buen café de la Choya, con alegría. Y por eso te quiero agradecer, Salvador. No, al contrario, ustedes. Raimundo, próximamente esto no va a terminar aquí porque sabes cómo soy de vengativo y tenemos que regresar por más. Así que les prometemos a lo mejor una segunda parte donde podemos invitar, porque en este certamen de periodismo hubo 8 ganadores, todos de primerísimo nivel. Lo más interesante es que hubo gente muy joven que está apenas incursionando y logró hacer trabajos de mucha calidad. Les haremos extensiva la invitación, y a usted que nos ve, pregúntenos. Sabemos que tienen muchas dudas, que quisieran saber más sobre esta profesión. Pregúntenos, ahí tienen el correo electrónico holatv2010@hotmail.com. Estamos en Facebook, tanto como Salvador Castro Iglesias o como Hola TV. Pregúntenos, ¿qué quieren saber? Porque aquí están los expertos, los que sí saben. Uno solamente es el medio, por eso está en el medio, para que ustedes reciban de primera mano el acontecer diario desde otro punto de vista, un punto de vista humano, un punto de vista honesto y sobre todo dicho por los actores que son testigos del diario acontecer en Baja California Sur. Para Hola TV, Salvador Castro. Muchas gracias. Hagan el bien y sean felices.